Y quiero hacer un poquito de historia antes de presentar a quien va a compartir la palabra. Porque hay muchísimo para hablar, pero quiero resumir en lo más breve posible, porque lo más importante acá no es la historia, sino es la palabra. Así que toda la gente que más o menos está comunicado y escucha de los medios, hoy hay una palabra que es muy práctica en los clubes. Hay un club que quedó sin técnico, ¿no? ¿Saben cuál es? River. Bien. Entonces empezaron a buscar un técnico para reemplazarlo. Y lo que dijeron que necesitaban que sea alguien del riñón del club. O sea, que sea alguien identificado con el club, alguien que haya hecho cosas por y en el club. Y esto me trae a colación la idea de en esta tarde, en esta noche, presentar. Y como estábamos presentando, el lunes estuve presentando a Jorge Trillo, que también alguien del riñón del club, no le hice esa historia a ustedes, pero está en una iglesia con personas y haciendo la obra del Señor. Y yo le digo a mi esposa, nada más que lo que cambiamos es, él tiene otra impronta, otra forma de hablar, otra forma de expresarse. Y yo siempre les digo a ellos que van por el ascensor y yo voy por las escaleras. Siempre más despacio, más lento. Y esto pasó con Trillo. Y ayer anoche estuvo predicando el pastor Roberto Vaquero, que yo lo conocí a él a la edad de 6, 7 años. Mi hermano lo llevó a la escuela dominical, después él se entregó al Señor, hizo todos sus estudios en astillero, que trabajó ahí, que en una votación de buque, él fue quien entregó el ramo de flores a la esposa de Lanusse. Le estoy hablando de otros tiempos, cuando Lanusse era el presidente. Pero, ¿qué digo? No es tan importante eso, pero lo vi crecer, no solamente espiritualmente, sino físicamente, y casi yo lo tomo como un hijo, como un hermano más chico, algo así. Él es una persona muy querida, como todos los que están viniendo, y hoy tengo el honor de presentar a alguien del riñón de este lugar, que pasaba el año 86, 87, y vino acá ¿cómo decimos así vulgarmente? Un flaquito de otros tiempos. Lo atendí, lo hice pasar, y bueno, pasó, después se entregó al Señor el flaco. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Él venía con su percha de jugador de fútbol, de Temperley, y les digo cómo jugaba. Después fuimos compañeros de club de la iglesia, pero ya es otro nivel. Pero bueno, tenía también los años y el estado para correr y jugar. Y bueno, pasó todo ese tiempo, llegó el 2000, y me piden un joven para estar al frente de los jóvenes en una iglesia, pero alguien que de algún modo tuviera una inquietud hacia el ministerio. Y esto lo puedo decir, que me llegó. Y digo, bueno, Señor, si es esta persona, aquella persona o la otra persona, dame paz. ¿Para qué lo que debo hacer?
Y en un tiempo, hace ya bastante tiempo, fuimos a ver a Jimmy Swaggart, íbamos en el Grillito, un colectivo grande que teníamos que estaba por acá. Y el Señor me habló antes de doblar para Solano e ir. Acá traes 3 pastores. Ahí nomás frené, puse el freno de mano, me puse un costado de la ruta y dije, Señor, mostrame quiénes son. Me lo mostró Fernando, a Abel y a Walter. Gracias, Señor. Y un día les dije, el Señor me habló que van a ser pastores. Bueno, él me dijo, el Señor me llamó. Y se conjugó todo esto para que cuando hubo la necesidad de pastorear a jóvenes y después la necesidad de pastorear la iglesia, dije, no es que me lo saco de encima. Nos dolía que él vaya. Y hubo personas que me dijeron, pero justo él que está liderando a los jóvenes, bueno, que quedemos menos, pero vamos a hacer lo que el Señor nos indique. Entonces, hoy tengo el placer, diría personalmente, y el honor de presentar al pastor Fernando Kessler de la iglesia de Montechingolo, donde posteriormente fuimos a ordenarlo pastor ahí. Así que, Fernando, que Dios te bendiga y que pueda compartir todo lo que el Señor tenga para nosotros hoy. Adelante y por acá arriba. Sí, sí. Vos que sos más bajito. Toma. Acá estoy bien, está bien. Gracias. Vamos a dar un aplauso grande al Señor, digno de toda gloria. Pero te faltó contar más todavía. No. Hoy allá arriba decíamos que podíamos tomar varios mates con todo lo que hemos vivido acá. Primero, gracias hermanos por permitirme estar otra vez aquí en mi casa, porque siempre ha sido mi casa. Yo tengo la casa de mi mamá, de mi papá y mi casa allí en Lanús. Pero las dos son mi casa. Y esta es mi casa donde nací, donde me formé o me formaron, me aguantaron, metí la pata, acerté, fui creciendo. Así que para mí conocí a mi esposa, nos casamos y siempre el pastor Cristóbal formándome, enseñándome, corrigiéndome y a varios también que luego fuimos, no solamente nosotros 3, sino otros también pastores por otros lados. Así que para mí, hermanos, es una enorme bendición estar con ustedes. Les dejo los saludos de mi esposa, de nuestra congregación. Me acuerdo cuando Cristóbal me llevó allí a Montechingolo, a Lanús, y me presentó delante del presidente de la asociación, creo que era, ¿no? Y me dijo, acá está. Bueno, se la jugaron. Pero ahí empezamos ya el año que viene hace 20 años que me enviaron de acá para allá. Y gracias a Dios por esa sensibilidad al espíritu del pastor Cristóbal de entender el propósito de Dios. Y no es fácil sembrar cuando formaste. No es fácil. En la iglesia se casaron se casaron 2 chicas que eran instrumentos muy, muy importantes en la iglesia. Y se fueron a la iglesia de los chicos con que se casaron. ¡Oh, cómo me dolió eso! Me dolió un montón. Y ahora está una de novia con un chico de otra iglesia, entonces siempre, vos no te vas de acá. De acá no te vas. Y bueno, y fue sembrar y sembrar algo que fue formado, no algo que era alguien que estaba sentado ahí sin hacer nada. Y bueno, a través de distintas áreas de servicio en la iglesia fui aprendiendo y encontrando allí mi llamado. Y me acuerdo cuando Cristóbal me contó lo que le contó a usted, lo del micro,
dije, bueno, Señor, tú tienes los tiempos, tú tienes las formas, y hasta que llegó, porque Dios cuando llama, capacita, abre el camino, y ahí estamos con Ruth, con mi familia, sirviendo al Señor, y siempre con un corazón muy agradecido por este lugar, hermanos. Usted, no sé si los que no me conocen, no sabe cuántos obreros y obreras ha formado esta iglesia. Yo podría hablarle todo el tiempo de todo lo que esta iglesia ha formado, ha sembrado en el reino del Señor, con una visión de reino, no una visión de cuatro paredes, una visión de reino. Y bueno, así que el Señor ha levantado este lugar para formar personas, que hoy estamos trabajando en distintos lugares, pero que siempre queremos volver a casa. Para mí es muy importante estar acá, muy importante. Y ver, y ¿te acordás cuando tocaba ahí? A Diego lo tenía UPA, me acuerdo. Lo tenía UPA en serio, a él. Y cuando jugábamos a la pelota, yo quería hacer el gol y él, como jugaba en contra mío, me agarraba de acá de los pies, lo arrastraba. Hermanos, si yo le contara, ya vamos a la palabra, pero regálenme en este tiempito porque estoy muy emocionado de estar acá. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias. Y se me vienen tantas cosas hermosas. Y una de las cosas que podríamos decir es que Dios me santificó. Estamos en una semana de santificación. Y Dios me trajo, y una de las cosas que hicieron los hombres y las mujeres de Dios aquí fue santificarme, que es apartarme para los propósitos de Dios. Y eso lo hicieron acá. Así que, hermanos y hermanas, así como Dios tuvo misericordia y me levantó a mí, Dios va a seguir levantando este lugar, porque Dios tiene mucho para este lugar, mucho más todavía para este lugar. Así que esos genes espirituales están en este lugar y yo creo que van y si me permiten vamos por eso también. Por eso estoy para aportar hoy también algo de lo tanto que ustedes hacen. Amén. Voy a cortar acá porque si no ya me están viniendo otras cosas. Bien. Entonces, hermanos, quisiera que oremos para que Dios nos hable sobre este tema tan importante que es la santidad, que es que mi vida es del Señor, no es mía. Y que Dios en mi vida tiene sus propósitos, que Él no improvisa en nuestra vida, Él tiene todo planeado, Él es el eterno presente, Él ya estuvo en tus próximos 5 o 10 años. Y caminar en el propósito de Dios es lo mejor que nos puede pasar a nosotros y a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra ciudad. Entonces, por eso Dios ha levantado esta semana. Yo creo que es el Señor, el Espíritu Santo, quien pone estos días para llevarnos quizás a temas y a versículos que ya hemos leído, que los conocemos, que los hemos enseñado, pero que siempre el Espíritu Santo está detrás para señalarnos algo y para llevarnos a eso, al propósito de Dios. Nosotros no vivimos para nuestra propia vida, nosotros vivimos para Cristo. Y que Él pueda en ti y en mí tener ese lugar de señorío, ser el centro en donde Él nos santifique. La santidad tiene que ver con la tarea que el Espíritu Santo hace en nosotros. Él nos santifica y tiene que ver con nuestra decisión de tomar el propósito de Dios y santificarnos. Amén. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias, Señor. Qué precioso volver a estar en este lugar donde di mis primeras predicaciones, Señor. Y confiaron en tu voluntad sobre mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, llévanos a lo que preparaste hoy aquí. Tú no nos haces perder el tiempo. Tú tienes algo para cada uno de nosotros en este atardecer. Porque hay propósitos para esta iglesia y a través de esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos dicen amén?
Bien, entonces vamos a ir a 1 Corintios 1:2. Me acuerdo la primera vez que pasé aquí adelante. Miren lo que me acuerdo. 1 Corintios 1:2, mientras va buscando. Pastor Cristóbal, era un martes de oración. Pastor Cristóbal me dice, ¿querés abrir la reunión? ¡Wow! Para mí era predicar en River Plate. Abrir la reunión un día martes de oración que éramos siempre 5 o 6. Me leí 200 textos bíblicos entre semanas. Oré, ayuné, me arrodillé, me tiré de cabeza. Subí acá y él me había dicho, tenés que orar, cortito, bien hecho, y ya está. Abrís la reunión. Me leí como 8 pasajes bíblicos. Y cuando bajé, me dice la hermana, pero no oró para abrir la reunión. Uy, era un fuego yo. Así arranqué. Bien. Dice la palabra del Señor en el versículo 2 del capítulo 1 de 1 Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Dios te llama. ¿Cuántos dicen amén? Dios no va a interrumpir tu libre albedrío, pero Dios te llama. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Acá hay 2 cosas importantes, hermano, que quiero señalar, que es santificados. La santidad es un proceso de Dios para llevarte a vivir en el propósito de Dios, en el obrar primero del Espíritu Santo en ti, a través de la palabra, de las situaciones, de tus líderes. Es un proceso de Dios. Nadie puede ser santo por sí solo. Usted sabe que los conventos se hicieron para que las personas vivan adentro y no salgan nunca más en la vida, porque eso creían que iban a ser santos así, más cerca de Dios, y fue un grave error, ¿no es cierto? Ahora, Dios trabaja en tu santidad de distintas maneras, y una de ellas ya la vamos a ver, que es la palabra. Pero también los llamados a ser santos, es decir, la parte que me toca a mí. A mí me toca decir sí o no, pero Dios me capacita para ese sí y ese no. Y esa es la diferencia. Si yo quisiera ser santo por mis propias fuerzas, no podría. Pero soy santo porque el Espíritu Santo me capacita, me forma, me fortalece, me enseña a tomar decisiones. Amén. Entonces, gloria a Dios que se puede ser santo. Santidad es vivir en el propósito de Dios. Ahora, vamos al libro de Marcos 1:38. Me dijeron que tenía 2 horas y cuarto, así que esa la aprendí acá también, ese chiste lo aprendí acá. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 38. Aquí quiero que veamos y vayamos desarrollando un poco este tema sobre la santidad de nuestro Señor. Jesús es nuestro modelo de hombre. Amén. Es el modelo para la humanidad, es tu modelo de cristiano. Yo encuentro 3 cosas santas del Señor aquí. Podríamos decir muchas más, pero quiero señalar 3 cosas del Señor. Si quiere anotar, la santidad y el servicio a Dios, porque usted tiene un llamado a servirle. Ese llamado tiene que ver con predicar el Evangelio. Yo estoy acá porque unos hermanos de acá me invitaron un día a jugar la pelota allá, y a mí me decían jugar la pelota, no importa si llovía, y fui. Pero de esos hermanos después me trajeron acá, ¿no?
Entonces hay un llamado de predicar el evangelio a todas las personas. Ese es tu llamado. Eso, hermanos, es una vida santificada. Porque santidad, diga conmigo, santidad es vivir en el propósito de Dios. ¿Cómo me doy cuenta si soy santo? Porque hablo de Cristo. Y yo estoy acá no porque mis padres eran cristianos y me trajeron, sino porque hermanos de acá me trajeron. Y ellos me dijeron, vamos, ahora tenés que venir a la iglesia. Vamos a la iglesia y acá estoy. El santo no es solamente no peco, sino estoy con un propósito. Santidad es propósito. Entonces, aquí vemos la santidad del Señor expresada en el propósito del Padre, ¿no? Vamos a leer el versículo 32 del capítulo 1. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, diga conmigo, muy de mañana. ¿Cuántos se levantan muy de mañana a buscar a Dios? ¿Está seguro, no? Siendo aún muy oscuro, dice, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Diga conmigo, propósito. Santidad es propósito. Ahora, fíjense, versículo 32. Cuando llegó la noche, o sea, más o menos a esta hora. ¿Cómo venís de tu trabajo, los que hacen la casa? Venimos destruidos, ¿no? Venimos cansados. Pero a pesar de todo su día de servicio al Señor, dice que luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó. Es decir, santidad es esfuerzo. Santidad es esfuerzo. Yo no puedo decir que soy santo si yo no me esfuerzo en cumplir el propósito de Dios, en servirle a Dios. Yo tengo que anunciar el evangelio. Y hermanos, hay púlpitos que son mejores que estos. Son los púlpitos que laten, ahí tenés que predicar la palabra. Y voy a usar otra frase que aprendí acá. Me gusta ese amén. Esa Cristóbal, la tenés que patentar. Porque la he escuchado ya en varios lados. Te la van a patentar, vas a. Y cuando, hermanos, allá también hacemos, bueno, ahora con la pandemia lo dejamos de hacer, pero hacemos la Semana de Santificación. Y hermanos, es más lo que lloramos que lo que reímos. Y yo creo que eso tiene que ser una Semana de Santificación, donde Dios llegue donde debe llegar. Usted es luz del mundo, usted ha sido llamado de las tinieblas a su luz admirable para predicar, dice la palabra, para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Yo no puedo decir yo soy santo y no le hablo de Cristo a nadie. Y estoy cansado y no tengo tiempo. Bueno, el Señor estaba más cansado que usted y que yo. Y dice que le trajeron a la noche muchas personas y que luego que se enteraron otras, se agolpó toda la ciudad. Miren lo que dice después. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, o sea, él era muy oscuro, terminó de atender a todas las personas, habrá dormido 2 horas y luego se levantó porque tenía que orar por esas vidas. ¿Cuántos están haciendo eso? Porque santidad no es no peco solamente, santidad es propósito.
es para qué he sido llamado. Es un barrio, y a mí me gusta hablar de barrio, no me gusta hablar de naciones, de estados, y a mí me gusta hablar de mi barrio. Mi barrio es muy picante. Montechingolo, si va a ir para Montechingolo, llámeme primeramente, le habilitamos las calles donde puede caminar. Cuando me fui de acá, que es un lindo barrio, y me tocó empezar allá, hermanos, las que tuve que aprender. Bueno, no voy a arrancar de vuelta. Pero una de las cosas que yo he aprendido en este lugar es que santidad es propósito de Dios. Y ahí invertí mi vida, ahí invertí la vida de mi esposa y de mis hijas. No puedo decir soy santo y no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Yo he sido llamado, usted ha sido llamado de anunciar las virtudes de aquel que le llamó a usted de las tinieblas a su luz admirable. En la iglesia tiene que haber siempre personas nuevas. Y esas personas vendrán si tenemos semanas de santificación donde hablamos de estas cosas. Porque la palabra que se da de este lugar tiene el respaldo de Dios. Entonces los hermanos van y hacen la tarea. Era tarde, había echado demonio y todo lo que sea. Se fue a dormir un par de horas, pero él sabía que tenía que orar. Usted tiene que orar por las vidas de su cuadra, de su barrio. Cuando nosotros empezamos la iglesia, empezamos con 5 personas, 6. Para colmo llegué yo, que no era nadie, se fueron casi todos, eran 10, 15. ¿No? Y ahí arrancamos. Decía que acá aprendí a tocar el teclado. No le digo a cantar, pero canto a veces, pero... Cristóbal siempre me decía, te falta medio tono. Bueno, pero luego fíjense en lo que dice acá. Dice, y le buscó Simón. A ver, Simón, no lo vayas a buscar. Estuvo toda la noche, durmió 2 horas, se levantó a orar, no lo moleste. Pero vieron que los Simón son así. Y dice, y hallándole le dijo, todos te buscan, todos. Otra vez al otro día. Todos te buscan. Él les dijo, vamos. ¿Qué les dijo? Vamos. Si el pastor con su equipo tiene una visión de propósito de Dios, usted tiene que esforzarse, tiene que orar por ello y tiene que decir vamos. Porque si no, usted no es santo. Porque la santidad es propósito de Dios. Es lo que aprendí acá. Si el pastor dice, Dios puso en mi corazón este propósito, aquel que no lo cumple, no es santo. Está pecando. Pero ¿qué le dijo el Señor? Vamos. Y no solamente vamos a atender a los que vinieron, sino vamos a ir a lugares vecinos para que predique también allí. Había que ser discípulo del Señor, ¿eh? Había que seguirle los pasos. Pero el mismo espíritu que estaba en él está en usted. Y está en esta iglesia. Esta preciosa y poderosa iglesia, donde ha levantado tremendos hombres y mujeres de Dios. Y lo seguirá haciendo. Por eso esta semana de santificación. Dios está tocando el corazón de este lugar. Dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Para esto he venido. Propósito. El propósito es lo más importante, hermanos. Te da una razón de vivir. Te lleva a estar donde Dios está al frente de la batalla. Y donde Dios está suceden cosas poderosas.
llenarán tu corazón, te alegrarán tus días, vivirás en gozo, no te arrepentirás nunca de haber servido al Señor. Que Dios nos santifique, que nos haga entender que no podemos decir soy santo si no me esfuerzo, si no oro por el propósito. Usted sabe que todo lo de Dios comienza con una palabra y una oración. Yo sé que a partir de esta semana de santificación, Dios va a poner un mayor nivel de propósito. Yo sé que Dios le ha hablado al pastor y tiene muy claras las cosas. Pero yo creo que cuando Dios hace estas cosas, Dios nos lleva, nos capacita a eso. Que usted y yo tenemos que vivir en el propósito que Dios pone en el corazón de sus siervos. Si no, no somos santos. Diga conmigo, debo servir al Señor para demostrar mi santidad. Esfuerzo, oración y propósito. Amén. 2 Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Santidad es propósito. Un segundo punto de la santidad que Dios puso en mi corazón para compartirles. Dice el versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, diga conmigo, limpiémonos. Esto es la semana de santificación, una semana de limpieza. Limpiémonos de toda contaminación. Hay cosas que contaminan. Hay cosas que nos contaminan y que tenemos que sacarlas porque nos contaminan, que generalmente entran por los, ¿sí o no? Cuando hay semanas de santificación, una de las cosas que sucede es que Dios te aprieta donde te tiene que apretar. Amén. Que así sea. Que así sea. Los ojos. ¿Qué están mirando tus ojos? El Señor dijo, lo tengo anotado, no lo vamos a leer, pero el Señor dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Es mejor entrar al cielo sin los ojos que perderse. Estamos en un tiempo donde hay una guerra espiritual desde los medios, que todo es atrayente porque el diablo hace cosas que son atrayentes para nuestra carne. Y esas cosas tienen que ver con la televisión, con el YouTube, con el Google, con las modas, con las vidrieras, con lo que el otro tiene. Yo a veces he pensado, ¿cuán feliz sería un cristiano si no tuviera ojos? ¿Qué problema habría, no? Pero tenemos ojos, porque tienen que ser consagrados, diga conmigo, ojos consagrados, en santidad, para su propósito. ¿Qué estás viendo, hermano? ¿Qué estás viendo? Lo que ven tus ojos llena tu alma. Está más que comprobado que cuando tú ves Biblia, te llenarás de Dios, de su palabra. Serás más santo. Porque tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Evidentemente le está diciendo Pablo, ustedes están contaminados. Y por eso está viendo en la iglesia los problemas que hay. Si usted estudió las cartas a los Corintios,
habían ciertos problemas. ¿Por qué? Porque estaban dando lugar a la contaminación. Y usted a veces sabe que una cosita chiquita echa a perder las cosas grandes. Semana de santificación, estoy acá, ¿no? Una cosa chiquita echa a perder las grandes. Yo no sé si el diablo me levantó batalla hasta anoche, última hora, pero no me subía el agua al techo, a la bomba no mandaba, Cristóbal. Casi te llamé, pero digo... ¿Y sabe a quién lo llamé? Al pastor de Miramar, que es plomero. Y me dice, no, Fer, hay una cosita abajo que no permite que el agua baje de la bomba y cuando chupa, sí deja que suba. Fíjate eso. Y era eso, pero era una cosita así, soplala. Había una basurita chiquita así. La volvimos a poner, gracias a Dios un hermano me ayudó y anduvo perfecto después. Una cosita chiquita. Hermanos, si no tomamos dimensión de lo que está sucediendo con las cosas chiquitas, no vamos a poder vivir en santidad. Si no tomamos dimensión de cuál es realmente el problema que nos contamina, va a ser difícil vivir en el propósito de Dios y por lo tanto ser santos. Ahora sí que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, diga conmigo, la santidad se perfecciona. Es decir, tu vida debe ir creciendo en santidad. No eres santo desde el día que te entregaste a Cristo y ya alcanzaste, sos santo cuando te entregas a Cristo, pero no alcanzaste el mayor nivel de santidad. No pretendo haberlo alcanzado, dijo el apóstol Pablo. Pero sí, cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada década, te tenemos que ver más santo. Amén. El pastor tiene que decir, mirá cómo creció en santidad. Y si creció en santidad es un instrumento útil en su casa, en su reino, en su propósito. Porque vas creciendo, perfeccionando, dice aquí. ¿En qué? En el temor a Jehová. Y el temor, hermanos, podríamos hablar mucho, pero hoy no quiero hablar de eso. Ahora, hay algo interesante acá que dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿de qué promesas me está hablando? Volvamos unos versículos atrás. Dice, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No solamente lo que hablamos del chico con la chica, sino de otros yugos que no benefician tu crecimiento de santidad, sean personas presentes o sean a través de los medios. A través de los medios se unen yugo desigual también. Pero también a veces hay personas que tienen que cortar ciertas relaciones o aclararlas o ponerlas en claro. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es decir, vos vas a caminar en la justicia de Dios, que es su palabra, y el otro te va a querer llevar a caminar en la injusticia, que es la carne, que es el pecado. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Y es muy fuerte, ¿cómo Cristo? Sí, porque lo que no es de Dios es contra Dios, hermano. ¿Y eso sabe quién lo dijo? El mismo Señor. Lo que conmigo no es, contra mí es, dijo el Señor. Porque dice... ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y escuche esto, y acá está la promesa. La promesa dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
Yo creo que esto es muy importante hoy. Dice, ¿y qué acuerdo entre el templo de Dios y los... Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré. Dios está en ti. Dios está en ti. Sé santo. Cumple su propósito. Habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios. ¿Qué será? Nuestro Dios. No el cajero automático. No el Papá Noel. No el que hago lo que quiero cuando quiero. Nuestro Dios, reverencia, temor, quebrantamiento, exaltación, adoración. Cuando le vi, caí como muerto delante de él, dijo Juan en la isla de Patmos. Eso es santidad, hermanos. Tratar a Dios como Dios es. Y hermanos, tenemos un grave problema en las iglesias, por lo menos con los pastores que hablo, y no sé si es acá, pero yo hablo con pastores allá de mi zona, de Banfield, Lanús, Lomas, y hay un serio problema. No conocen a Dios. ¿Y saben por qué no lo conocen? Porque no leen la Biblia. Porque no estudian la Biblia. Porque la forma de conocer a Dios es a través de su palabra. El verbo se hizo carne. Cuando usted abre la Biblia, usted le está permitiendo a Dios mostrarse quién es. Le está permitiendo a Dios que le muestre, que le revele su persona. Al alto, al sublime, al que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo de Israel. Oh, cuando leemos esos versículos, hermanos. Pero estamos en un tiempo en donde no se estudia la Biblia. Yo no sé si pasa esto aquí, pero yo siento en mi corazón decirlo. Pero allí en Montechingolo, en Lanús, cuando decimos estudio bíblico, vienen poquitos. Cuando decimos predicación, están todos. Qué interesante. Entonces no hay temor de Dios. No hay conocimiento de quién Dios es. Porque no hay estudio de la palabra. Y yo a veces, justo Cristóbal me invita justo a este tema de santificación, invítame un día para hablar de otra cosa, Cristóbal. Pero yo voy a seguir dando lo que Dios pone en mi corazón. ¿Saben, hermanos? Que cuando nosotros aquí en nuestra congregación hablamos de estudiar la palabra, nosotros tenemos 3 manuales de estudio bíblico. Hermanos, tenemos una guerra espiritual para que las personas se sumen a eso. Y eso, hermanos, me duele muchísimo en el corazón. Porque si yo desprecio la palabra, y desprecio no quiere decir prenderla a fuego, es darle menos precio. Menosprecio la palabra. Yo estoy en un problema serio. Porque yo no puedo seguir al Dios que no conozco. No puedo servir al Dios que no conozco. No puedo predicar al Dios que no conozco. No puedo humillarme ante el Dios que no conozco. No puedo quedarme hasta tarde predicando, orando por alguien, como lo hizo el Señor, levantándome temprano a orar por las vidas, por el propósito, por el ministerio.
por los hermanos. No puedo decir estoy en el propósito de Dios si no conozco al que me llama al propósito. Si hoy yo le dijera a ustedes, saquen una hoja y escriban ahí, ¿cuántos capítulos leyeron de la Biblia esta semana? ¿Cuánto estudiaron de la palabra esta semana? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Usted cree que ya conoce todo lo de Dios? Alguien dijo, ¿qué vamos a hacer en la eternidad? Y el otro sabiamente le respondió, conocer más a Dios. Y tiene razón. La Biblia usa una palabra que es insondable. No hay forma de llegar a todo lo que Dios es. Pero hermano, yo le puedo asegurar que si usted le dedica tiempo, no 2 versículos, si usted se forma en la palabra, usted será un instrumento muy útil para el Señor. Yo me acuerdo cuando Cristóbal daba allá arriba, Cristóbal, ¿te acordás? El curso que nos enseñabas la palabra, veníamos 4 o 5, pero qué bien que me hizo, Cristóbal, gracias. Entonces yo quiero ser santo, pero no quiero conocer al santo. No cierra. No cierra. La forma en que Dios tiene para mostrar quién es su carácter. Porque, a ver, cuando usted empieza a profundizar en las Escrituras, usted va a ver que Dios es más de lo que usted cree. Me gusta ese amén. Dios es más de lo que usted y yo creemos. No hay un corazón rendido, no hay un corazón quebrantado, un corazón fiel, si no hay profundidad en la Escritura. Por eso anhelo, si está en el propósito, en el plan de la iglesia, en la visión de la iglesia, que haya cursos bíblicos, lo que fuera, usted tiene que estar. Porque si no, usted no puede llamarse santo. Un santo es alguien que conoce al santo. Y Dios tiene mucho que mostrarle a usted de su carácter, de su omnipotencia, de sus virtudes, de sus atributos, de sus nombres. Entonces no puedo conocer a Dios fuera de la palabra. Dice, seguimos un poquito, dice, habitaré y andaré entre ellos, versículo 16 final, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y entonces, ¿qué? Yo lo recibiré. Las personas quieren que Dios les reciba, pero siguen en pecado. No. A ver, por eso tengo que aprender la Biblia. Yo tengo que aprender la Biblia para poder entender cómo es Dios. Dios primero te dice apártate y luego te recibo. Nosotros nos quieren enseñar, vení, Dios va a escucharte, Dios va a hacer todo lo que vos quieras. No, para. Pongamos las cosas en su lugar. Dios es santo, santo y santo. ¿Quién subirá a tu monte? El limpio de manos, el de corazón puro, el que no es vanidoso y sabe amar. Ojo, que ni la carne ni otros por ahí que están en YouTube y son muy famosos te engañen.
Con Dios tenemos diga conmigo, una relación. Cuando al Señor le bajan del techo entre 4 a ese paralítico, ¿qué hace primero el Señor? ¿Lo sana o lo perdona? ¿Quién dijo lo perdona? Usted. ¿Los demás qué opinan? Lo perdonan. Bueno, ok. ¿Por qué Dios no lo sanó primero? Pobre hombre. Los otros abrieron el techo. Lo bajaron, no sabe dónde lo trajeron. Tantos años paralítico. Pero el Señor lo primero que hace es lo perdona. Y luego, con una discusión entre los fariseos ahí, los sana. Porque para Dios es más importante tu relación que tu bendición. El perdón fue restaurar la relación entre Dios, que Él es Dios, y el paralítico. Y después si lo sanaba o no, no importaba. Porque si podemos tener alguna enfermedad encima, yo tengo una enfermedad crónica y Dios no me sana. Y miren que han orado gente. Pero en el cielo Dios me da un cuerpo glorificado, sin enfermedades. Pero eso no es lo importante en mi vida. Lo importante en mi vida es que Dios me ha perdonado. Y me ha dado una relación diaria, continua, poderosa y de conocer a Él. Y eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjense en qué interesante esto, hermanos. Dios quiere una relación, por eso dice, habitaré en ellos y andaré con ellos. ¿Por qué? Porque quiere una relación. En esa relación, Dios aclara acá que debe haber santidad. Leámoslo de vuelta. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos. Ese apartaos es santifíquense, vivan para mi propósito. Y no toquéis lo inmundo, entonces yo los recibiré. Pero déjeme decirle que Dios sana, Dios sana. Dios me ha sanado de 2 enfermedades. Acá. Yo no sé si te acordás que, bueno, pobre Cristóbal, tantas cosas pasaron por la cabeza. Pobrecito, que le estoy haciendo recordar tantas cosas. Un día él dijo, pasen acá los que tienen, yo sufrí de la sinusitis. ¿Alguien sufrió de la sinusitis acá? Es muy doloroso. Y tenés que sentarte, yo me sentaba apoyado en el suelo. Ese día me levantaba, ahora me siento en el suelo, no me levanto, pero en ese día y me daba el sol acá. Entonces que nadie me hable, que nadie me toque, que nadie me diga nada, porque esto me hacía pum, pum, pum. De los oídos me supuraba y me supuraba y me supuraba pus. Mis papás me habían llevado a todos los doctores y no había caso. Pero un día de oración, Cristóbal dijo, pasen aquí. El pastor Cristóbal dijo, pasen aquí. Y vamos a orar por los que tienen enfermedades. Desde ese día hasta ahora no sufrí más de sinusitis. Y estaba trabajando y me picaba acá, me picaba. Empecé a tocar algo y me salió como una cosa así triangular, como de un bicho canasto. Créalo o no, pero yo lo vi y se lo mostré a mi papá. Porque Dios sana. Un martes aquí de oración. Hermanos, pero lo más importante es tu relación con Dios. Para esa relación, dice, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, entendemos que el versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles? Que Dios habita en nosotros, y que Dios está con nosotros, y que tenemos una relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Dios promete su presencia. Hermanos, esto es tremendo. Dios promete su presencia en este lugar.
Y donde Dios está, suceden cosas como ese martes en este lugar. Pero dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, yo me manifestaré. Primero te perdono y luego te sano. Miren lo que dice Juan 15:3. Juan 15:3. Amén. Dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra. Necesito palabra. Necesito tiempo con Dios. Cuando yo abro este libro, yo estoy leyendo a Dios. Yo estoy permitiendo que Dios me hable, me corrija, me alimente, me enseñe su presencia y, como dice aquí, me limpie. Porque hay personas que no se sienten sucias por el pecado, porque no tienen palabra. Cuando no hay palabra, el pecado no parece algo sucio. Pero cuando hay palabra, el pecado parece algo de lo que es, algo inmundo, algo que no es aceptado para un hijo, una hija de Dios. Y esa diferencia la determina la palabra. Antes éramos llamados el pueblo del libro y llevábamos la Biblia bajo el brazo. Imagínense los muchachos del barrio, porque las Biblias antes venían, los muchachos del barrio, cuando yo iba caminando de allá de Solano y con la Biblia, ¿a dónde va Fer? Yo iba con mi Biblia a la iglesia. Gloria a Dios. Amamos la palabra. Amamos la palabra. Dios está detrás de ella. Si algo necesitas para ser santo en esta semana de santificación, hermanos, es la Biblia, es la palabra. Es dedicarle tiempo. Una iglesia debe enseñar la palabra de Dios y sus miembros deben estar ahí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, y cierro este punto y voy al último. Por eso, hermanos, diga conmigo, la palabra me enseña el carácter de Dios. ¡Wow! Yo necesito volver a eso. La iglesia necesita volver a eso. A conocer quién es Dios. Cuando lo digo la iglesia, no digo por usted, digo la iglesia. Ahora, Hebreos 10:25. Tercer punto de ser santo. Primero, el santo vive para un propósito. Segundo, el santo vive para conocer a aquel que habita en él. Tercero, el santo, si están anotando, el santo debe congregarse. Yo los felicito por el gran número que hay aquí, la verdad. Un día de semana, los felicito. Se ve que Dios está obrando. Y usted le está dando lugar a Dios. Esto lo que va a suceder a partir de esto va a ser poderoso, hermanos. Hebreos 10. $25. Dice acá. Amén. No dejando, diga conmigo, no dejando de congregarnos como algunos tienen ya se le hizo costumbre. Hermanos, en mis tiempos, cuando alzaba UPA Diego, en mis tiempos, ¿quién te faltaba a la iglesia, Cristóbal?
Si alguien faltaba a la iglesia, estábamos todos, oremos, ayunemos, reprendamos, hagamos guerra espiritual, vayamos a visitarlo, se habrá tirado abajo de un tren, venía para la iglesia, le cayó un avión, algo habrá pasado. ¿Cuántos de aquel tiempo dicen amén? ¿Quién te faltaba al culto? Y qué tremenda cómo se movía el Espíritu Santo. Hermanos, la palabra de Dios dice que un santo, una santa de Dios, alguien que vive en el propósito de Dios, se congrega. Hoy el que te viene 4 cultos seguidos al mes, no sé, le regalamos algo. Se ríe Diego. Es lo que pasa allá en nuestra iglesia. Cuando alguien viene, y si vino un quinto domingo, ya no sé, le invitamos a predicar, todo. Santidad es tener vida de iglesia. Nadie puede decir yo soy santo y no me congrego. El congregarse no es una opción. El congregarse es un mandamiento. Y si tu vida es de Cristo, usted estará cada domingo en este culto, alabando y adorando al que se mueve con poder entre nosotros. Porque el culto lo hacemos para Él, por Él y para su gloria. Pero necesito, escuche, una vez aprendí esto. Dios no obrará donde tú quieres. Dios obrará donde Él quiere. Y en los cultos suceden cosas que en otro lugar no suceden. Por ejemplo, cuando vine al culto aquí y fui sanado. Mire, yo me quedaba en mi casa. El culto hay que congregarse. El culto es del Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Él es digno de toda alabanza. Él es digno de toda oración. La Biblia dice que nos nutrimos por las coyunturas, por las relaciones entre nosotros. Porque esta hermana tiene este don, aquel hermano tiene el otro, y aquel otro tiene el otro, este tiene un ministerio, el otro tiene el otro. Y entre todos soy bendecido. Y eso no va a suceder en otro lado. Yo necesito de mis hermanos. Josué capítulo 1, cuando Dios lo llama a tomar al pueblo, cruzar el Jordán y tomar la tierra prometida, Dios le da instrucciones muy específicas y una de las que le dice, cruza tú y todo este pueblo. No le dice, cruza vos y los mejores soldados. Cruza vos y todo el pueblo, el abuelo, la abuela, el niño, el bebé. La tierra que estaba después de Jordán habitaban guerreros, el eteo, el amorreo, el jebuseo. Y Dios le dice, no cruces solo, cruza con todo el pueblo. Porque si algo vas a lograr en Cristo, lo vas a lograr junto al pueblo. Sin el pueblo no podés nada. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. Pero tenemos un problema, hermanos, donde luchamos también. No nos congregamos. Y en esta semana de santificación, hermanos, es necesario tocar este tema. Mateo 13, 45. Mateo 13, 45. Y quiero ir redondeando. 13:45 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca
buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió, ¿cuánto? Todo lo que tenía. ¿Pero qué? ¿Fue bueno? Sí, ¿por qué? Porque la compró. Escuche, el Señor le está enseñando a su público presente que para poder vivir en el reino de Dios hay que darlo todo. Porque si no lo das todo, no podés comprar la perla de gran precio. Donde este mercader se reservara algo, no le alcanzaba el dinero para comprarla. Si tú quieres propósito de Dios, si tú quieres ser un instrumento de Dios, lo tienes que dar. Diga conmigo, si no, no alcanza. El Señor no te va a pedir algo. El Señor te va a pedir todo. Por dos cosas. Primero, por derecho de creación, pero segundo, porque Él lo dio todo en la cruz del Calvario por ti. Dios no bajará la vara por ti. Dios la mantendrá firme. Y la enseña de esta manera. Vende todo y yo te daré todo. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Si pasa el hermano que toca el teclado, por favor. Antes teníamos un órgano. ¿Te acordás, Cristóbal, del órgano? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y quiero tocar este último texto, hermanos. Y luego usted y yo le vamos a dar una respuesta a nuestro Padre si crees que Dios te ha hablado. Porque Él quiere en esta semana de santificación tus respuestas también. No solamente quiere hablarte, sino que también quiere tu respuesta, tu rendición, tu pedir perdón, tu consagración. Un nivel mayor. Diga conmigo, Dios espera de mí. Un escalón más arriba. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, piensen con claridad. Reflexionen. Reflexionen. Miren que esto se trata de esto. Reflexionen. Sed sobrios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, antes no sabían lo que es ser santo, pero ahora saben lo que es ser santo. No conforméis, o sea, que lo de antes no les dé forma, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en cuanto en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y quiero terminar con este versículo. Cuando estaba entre semana orando, Señor, tráeme más luz en cuanto a este versículo. Y de a poquito, día tras día, me fue viniendo más luz del Señor. Y una de las cosas que entendí a solas con Dios fue que Él es santo
Y si queremos una relación con Él y vivir en el poder de Dios, en el poder de Él, y ver su gloria en otros, debemos ser santos. En otras palabras, lo que Él está diciendo, si quieren una relación conmigo, sean santos porque yo camino por ahí. No me van a encontrar en otro lugar. Yo camino en la santidad. Si usted quiere una relación conmigo, caminen por donde yo camino. Sean santos porque yo soy santo. No me van a encontrar. No me van a encontrar en otro lugar. Yo camino en la santidad. Si usted quiere una relación conmigo, caminen por donde yo camino. Sean santos porque yo soy santo. Es un imperativo, por supuesto, pero ese ser quiere decir actitud. Ese ser quiere decir sírvanme con esfuerzo, con oración, con propósito. Sírvanme dedicando tiempo a mi palabra para conocerme y darme a conocer entonces. Y haya alabanza, adoración, humillación, quebrantamiento en cada culto. Sírvanme congregándose para que sean llenos del Espíritu. Ese sed es la actitud que Dios no pondrá, la tenés que poner vos. Yo camino por este lado y si caminás conmigo, yo no soy arriero, dice el Señor. Yo soy pastor. El arriero le va atrás pegándole a los animales. El pastor va adelante. Las ovejas oyen su voz y le siguen. La semana de santificación tiene que ver con esto, con reflexionar. Por eso dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, a ver, paremos un poquito en el año aquí. Démosle lugar al obrar de la palabra de Dios, a Dios mismo, al Espíritu Santo, para que trabaje y nos capacite para el propósito. Esa palabra sobrio quiere decir dominio propio. Sobrio es dominio propio. Es decir, el dominio propio es que yo decido hacer lo que Dios quiere, dominio propio. Porque yo soy santo. Él no te va a trazar tu camino, Él trazó su camino y tú tienes que ir atrás. Pero verás gloria, verás poder, verás gracia. Serás usado por Dios tremendamente, porque Dios tiene mucho para ti en tus próximos 5 y 10 años. ¿Cuántos lo toman en el nombre del Señor? Padre amado, muchas gracias. Nos humillamos delante de ti. Gracias por hablarnos a través de tu palabra.